Este video está disponible en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos por Jimin y Jungkook. El día de hoy vamos a ver nuestras actualizaciones directamente desde la cuenta de ex Twitter, donde me pueden encontrar como @BoysWeLove2023. Si les parece bien, vamos a comenzar. Vamos a darle arranque al video del día de hoy con todas las cositas bonitas que han salido. Y comenzamos justo en 3, 2, 1. En este momento estamos viendo exactamente lo mismo, ustedes y yo. Bueno, pues aquí vemos lo que es en sí la entrada a mi cuenta, ¿verdad? Jimin Latino que nos comenta: Jimin está a punto de tomar el récord más grande en el mercado más grande de la música, el de Estados Unidos. ¿Saben lo grande que es esto? El Hot 100 se creó en 1958 y en 67 años ningún acto de K-pop ha soportado más de 32 semanas. Y no solo Jimin, lo ha logrado también de forma grupal con Dynamite y está a punto de ocurrir otra vez. Billboard Hot 100 ya está, digamos, lo que vendría siendo el cálculo para esta semana en qué lugar va a quedar Jimin, y sigue estando dentro de los primeros 50 lugares. Es uno de los super favoritos de todas. Se ven tan lindos aquí. Jimin se veía tan cansado, en realidad Jungkook también, pero ahí consintiéndolo y cargándolo, y muy bonito un momento entre los dos. ¡Ay, se ven bien tiernos! Ya ven que el día de ayer les hice un especial dedicado al arte de las chicas superpoderosas en el universo de Jungkook. No sé por qué con este universo queda perfecto, ¿no? Porque todo el mundo lo ve así como el Powerpuff Cookie y han estado haciendo una cantidad de arte. El día de hoy tuvimos más arte dedicado justamente a esto. También a este que dice el viaje, y tenemos a Jimin, a Tae en este arte que la verdad les quedó muy lindo. Por eso lo quise compartir, para que vean que pues aquí queremos a todos los chicos por igual, independientemente de nuestras creencias. Dice, aquí de verdad Dios estaba probando a Jimin. Dice todo lo que tuvo que pasar. Dice, más bien en vez de Are you sure, le pusieron Are you okay, Jimin? Porque sí, cada cosa que le pasó, sí, desde la diarrea que casi se desmaya, y aquí el dibujito les quedó súper hermoso, cuando se pegó en su boquita, bueno, todas las cosas que le fueron ocurriendo. Ay, pobrecito, cuando me lo mojaron, que le mojaron sus pompis, así, fueron así como medio... Bueno, pues este arte también ya está disponible. Puede ser realmente suave con algunos y un poco duros con el otro. Y tenemos este momento, ¿no? Cómo golpea la cabecita de Jimin Jungkook y cómo golpea a Jin. O sea, Jin sí se lo agarra a trancazos, así como no me estés molestando. Muy buen momento. Más arte de Jimin y Jungkook. Este ya de hecho lo compartí en lo que es nuestra comunidad de Telegram, para que vayan a verlo por allá. Este de Serena, ya le extrañaba. Aquí básicamente hay una numeración y te van diciendo cuánto hay que cortarle a la playera de Jimin. Pero Jungkook dice que no, que los últimos números están demasiado abajo. O sea, que Jimin va a enseñar todo en pocas palabras y Cookie no quiere. Ay, pero la carita de Jimin no. Bueno, pues a mí no me importa tanto. Dice, esto sí, Jimin con Who es ahora la primera canción de un artista asiático en mantenerse durante 25 semanas simultáneamente en las diferentes listas importantes en el Reino Unido. Luego también tenemos el Billboard Hot 100 de Filipinas, Billboard Hot 100 de Japón y el de Estados Unidos, que podría decirse son los mercados más importantes, y Jimin se ha seguido manteniendo. Y ahorita vamos a ver un poquito más acerca de este tema, porque esto obviamente se logró de manera orgánica completamente con el apoyo y el amor de las fans, quienes han sido quien ha logrado esto en realidad. Es que me pensé, perdonen ustedes, dice extra mini fanfic que está disponible en Patreon, y tenemos este Jimin y este Jungkook sacándole fotografías. Ya sé que tal vez no es su pose favorita. Nuestra artista favorita, de hecho, hablando también, nos sacó este arte de Jimin. Wow, los tengo que pasar rápido, chicas, porque si no ya saben que se me alebresta aquí la administración. Esta otra cuenta de Jimin que también amo los artes que hace, el día de hoy publicó le quedó espectacular. Siempre lo digo, en cuanto a arte realista como tal, qué barra. Es que este artista es de lo mejor que se van a encontrar. Más de Cookie en esta versión de chico súper poderoso, que les quedó súper bonito. Les digo que ahorita está así como que a todo lo que da.
Aquí pues tenemos a Jungkook con Jimin y como Jimin le está dando este masajito y también lo está cuidando, que para que vean que es por los dos lados esta relación, ¿eh? O sea, completa y totalmente es una relación que va para los dos lados. La promoción de Muse fue única y especial, pero yo no diría que solo la de Muse, creo que todo lo que tuvo que ver desde el lanzamiento de Face. Mientras algunos dicen que no hubo otra igual para ningún miembro, nosotros recordamos perfectamente cómo salimos a las calles, pegamos pósters y realizamos promoción pagada de nuestro bolsillo. En el caso de las fans, nos unimos por el amor hacia Jimin, esto lo reporta Jimin Revolution Latam, y es verdad. En realidad las fans han sido las que han hecho todo el trabajo de promoción para Jimin con puro amor y pura resistencia de decir vamos a seguir con el stream, vamos a seguir con las votaciones, vamos a apoyar a Jimin, porque inclusive haciendo estos videos cuando utilizamos el hashtag de Jimin y estamos presentes en redes sociales, todo esto apoya muchísimo a que se haga mayor difusión de todo el trabajo de Jimin. Aquí, y cómo están aquí, pues ahora sí que dándole un mensaje a Jimin, tanto Jin como Jungkook. Aquí podemos ver como Jin está preocupado también, le está tocando el cuello, lo está acariciando. Y pues ya ni les digo Jungkook está completo y totalmente metido en esta historia. Jungkook, y tenemos más arte de Jungkook aquí otra vez. Se ve súper bonito en sus tres versiones, son tres Jungkook. Y está basado en el video de Left and Right y otros momentos de Jungkook. Lo podemos notar por el diferente estilo de cabellito. ¡Qué bonito! Bueno, dice que es verdaderamente adorable. Y pues dice, luchando contra álbumes completos lanzados por artistas occidentales. Y ahí está de pie todavía en las predicciones para su semana 30. Si esto fuera fácil, todos los artistas de K-pop lograrían sostenerse más de 30 semanas y nadie, solo Psy y BTS lo han logrado y Jimin va para allá, así que a seguir apoyando. Vamos a hablar esta semana de la lista de Billboard, inclusive tengo la idea de hacer una transmisión en vivo para que ustedes puedan ver cómo es, si ustedes lo buscan en YouTube aparecen las listas y cuando tú estás justamente checando la música de Jimin te dice cuántas semanas, cuál ha sido, digamos, su posición más alta, en la que está actualmente, y eso es muy interesante de ver. Lo hacen con todas las canciones, pero yo cada semana lo veo con Jimin y también veo cómo se sigue posicionando en las listas que tienen que ver con el K-pop. Dice otra vez el Puki Powerpuff. Le quedó bien bonito. Este ya le puso de plano Puki. Le quedó bien hermoso. Les digo que ha estado muy presente todo estos días, esa tendencia desde que apareció. Dice de la manera en que Jungkook siempre habla tan suavemente hacia Jimin y cómo pues nos hace sentir esa misma dulzura a nosotros también. Aquí que le dice no te duermas, pero ya estaba dormido. Qué tierno. Y luego lo que hizo ya sabemos que fue él también acostarse a su lado. Aquí como Jimin le pide que le tome la mano, ella le dice que no. Y al final de cuentas, sí, claro que le toma la manita y lo jala hacia él. A veces hace del rogar este cookie, pero ¿cómo sabemos que lo ama? Así. Y también tenemos pues esto, dice primero fue M.B. Cook basado en la película de Disney que tenía que ver con Intensamente 2 y luego de que pasó esa tendencia que también duró mucho tiempo, déjenme decirles, ahora tenemos esta, ¿no? De las chicas superpoderosas que viene con fuerza, como ustedes pueden ver todas las artistas están haciendo sus propias versiones. Y esto es una ternura total, porque vemos a un pollito dormido, luego se levanta, va a buscar a su conejito y se duerme al lado de él y tenemos este momento de Are You Sure donde básicamente fue lo que sucedió con Jimin y Jungkook. Pero es linda estas comparaciones, me encanta verlas. Y sí, otro Powerpuff Q. O sea, ya le han puesto de mil maneras el nombre y sus ojotes así, sorprendentes. Bueno, pues para que vean, es lo que ahorita está súper in. Premios de la música DABM 2025. Jimin gana el primer lugar en las 9 categorías nominadas por segundo año consecutivo. Ahora tendrá 9 premios físicos más en su colección. Ay, discúlpenme, se me movió. Y aquí tenemos la imagen y pues se ve precioso Jimin aquí, o sea, hay que ser sincera, se ve hermosísimo este hombre aquí, yo de ver precioso, lo necesito. Y Jimin Revolution Latam justamente también confirmaba esto. DABM Music Awards 2025, Jimin ganó el primer lugar en las 9 categorías nominado y este es el trabajo que hacen las fans todo el tiempo. Aquí lo tenemos como queda como artista del año, colaboración del año. Esto también queda como video K-pop del año en YouTube. Aquí nos van a poner todas las colaboraciones. Artista masculino del año. Qué bonito, todos los premios que se lleva
Jimin el video del año en TikTok. O si se fijan, estaba en 2 redes sociales, en YouTube y también en TikTok. El álbum K-pop del año para Jimin Muse, la canción del año para Jimin con Who, y que el idol K-pop del año también para Jimin. El fandom del año, el fandom de Jimin, qué lindo. Y artista del año Jimin, que creo que fue como comenzamos y vuelve a dar la vuelta. Sí, y la colaboración del año, o sea, preciosos los premios que se lleva Jimin. Y esto pues lo da la gente, son nada más que redes sociales y el éxito que van consiguiendo los chicos. Y precisamente, bueno, con este video recopilación que viene desde la cuenta de EverJJKPGM, donde podemos ver a los chicos, nos despedimos por el día de hoy. Les agradezco muchísimo a todos los que forman parte del canal, a los colaboradores que siempre dejan sus puntos de vista, a los miembros del canal que también pues donan para que podamos tener mejores herramientas para hacer estos videos, y pues a todos aquellos que están suscritos al canal, que le dan like a los videos y que los comparten también, muchísimas gracias. A ustedes les dedicamos este video hoy y siempre. Les recuerdo que mi nombre es Bel Roman y que esto es Voice We Love, y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro próximo video. ¡Mua!